Hermanos, estoy cada día más comprometido con la iglesia, de verdad. Imagínense, cada vez lo comprometen más a uno y el Señor sigue haciendo su obra en nuestra iglesia de Eastmont y también en la otra. También en la otra iglesia de la Voz Silva, ¿verdad? Hay un cantito que como me gusta cuando predico sobre este tema que tanto me apasiona. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Ellos vuelven a Sion cantando, gozo perpetuo habrá sobre su corazón. El dolor, el gemido se acabarán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Ellos vuelven a Sion cantando. Si te lo sabes, cántalo conmigo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Ellos vuelven a Sion cantando, gozo perpetuo habrá sobre su corazón. Tendrán gozo y felicidad, y el dolor y el gemido se acabarán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Ellos vuelven a Sion cantando, gozo perpetuo habrá sobre su corazón. Y la palabra es Maranata, Cristo viene. Querido hermano adventista, la pregunta que quiero lanzarte en esta hermosa mañana: ¿por qué usted es adventista del séptimo día? ¿Por qué? Piénselo para usted. ¿Qué le motiva a ser usted un fiel adventista? ¿Acaso hay algo que le está motivando? ¿Qué es lo que le motiva, le mueve, ese dínamo de ser adventista del séptimo día? Ustedes saben, queridos amigos y hermanos, y voy a hacer la pregunta también: ¿cuántos de los presentes, honestamente, no saben, no han oído qué significa o qué sucedió el 22 de octubre de 1844? Honestamente, no lo diga nadie, pero algunos de ustedes no lo saben, o no se lo han dicho, o no lo ha leído, no ha oído. Algunos de ustedes no saben qué sucedió el 22 de octubre de 1844. Yo quiero ver sencillamente las manos levantadas de aquellos que no han oído de eso. Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 10, 9, 10. Entonces, el otro por ciento, la otra cantidad de gente, sí han oído, sí sabemos qué sucedió el 22 de octubre de 1844. Sí sabemos, ¿verdad? Díganmelo en una frase, 3 palabras: el chasco adventista. Ahora, déjeme decirle de entrada de una vez que octubre, como este mes estamos, y no voy a predicar el 22 porque no cae el sábado tampoco, pero hoy es 12, faltan 10 días. La iglesia adventista alrededor del mundo, más de 17 millones de adventistas, donde ellos recuerdan sus raíces, ellos celebran. Y nosotros estamos aquí para recordar y celebrar ese evento. No porque sea un chasco, una desilusión, una tristeza en la historia, sino porque marcó un evento, ¿dónde? En el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Marcó un evento en el cielo. Dice la palabra de nuestro Dios en Daniel 8:14: y hasta 2300 días, tarde y mañana, y el santuario será purificado. A través de 1800
más o menos 31 a 1844, durante esos años, Guillermo Miller, alguien que no era, de hecho, la Iglesia Adventista adoptó su nombre en 1860, pero en 1863 se organizó como iglesia oficial. Así que el chasco no fue hacia los adventistas del séptimo día, fue a un grupo de diferentes denominaciones, entre ellos bautistas, metodistas y de otras congregaciones, como de 25 diferentes denominaciones de ese tiempo, que esperaban junto con Guillermo Miller la segunda venida de Jesús. Así que ellos eran adventistas porque creían en el advenimiento. ¿Me explico? No eran adventistas del séptimo día como después de 1860 y 63 oficialmente hemos sido nosotros. Por lo tanto, quiero remontarme a la historia y quiero pedirles, hermanos, que pensemos un poquito en esa bendita esperanza, en la bienaventurada esperanza de ver pronto venir a Jesús en las nubes de los cielos. Que esa sea la motivación, que ese sea el dínamo, la fuerza que te empuja a leer la Biblia, a orar, ser un creyente, un cristiano y un adventista fiel. La esperanza, el gozo, el anhelo, la promesa de ver pronto venir a Jesús en las nubes de los cielos. Amén. Vean conmigo Apocalipsis 14, como dice ahí en la pantalla, versículos 6 y 7, por favor. Apocalipsis 14. Dice la escritura allí, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Apocalipsis 14, 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. En mi versión dice el siguiente pasaje, versículo 7. Me encanta esta versión porque me habla un poquito actualizado. Dice, gritaba a gran voz. ¿Cómo dice? Gritaba a gran voz. ¿Qué hacía? Dice, gritaba a gran voz. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Así que, queridos hermanos, esta era la verdad presente en el tiempo de nuestros pioneros. Voy a pedir, si es tan amable, Valerie, si se puede poner las fotos rápidamente, ahí donde está. Quiero que un recuerdito solamente, esas fotos que traen recuerdos al adventista. Es bueno, queridos hermanos y amigos nuevos en la fe adventista, que de vez en cuando le demos una repasadita lo que es a la historia denominacional. Una repasadita cuáles son nuestras raíces como adventistas. Aunque eran como 25 denominaciones diferentes que esperaban el retorno de Cristo, según la profecía, según el conteo matemático, empezando del 457 antes de Cristo, llevaban los 2300 años literales o los 2300 días simbólicos hasta 1844 en el otoño. Así que la descripción, la interpretación matemática estaba correcta. El único detalle, y lo vamos a decir más después, que la interpretación del evento no era el santuario terrenal, pero era el santuario celestial al que apuntaba la profecía. Sin embargo, vamos a ver rápidamente unas cuantas fotos aquí. No sé si le puedes pasar tú más bien. Bueno, ahí está. Aquí está Guillermo Miller. Este hombre, un capitán de barco, ¿verdad? Un hombre agricultor también después. Guillermo Miller, un hombre realmente consagrado, dedicado, empezó a estudiar las profecías bíblicas, empezó a estudiar la Biblia y llegó a la decisión: no voy a estudiar otro libro, sino solamente la Biblia y la Biblia sola. Esa era la raíz de este movimiento, le llamaron movimiento millerita.
Aquí vemos un cuadro lindo de lo que nosotros añoramos, hermanos. Como adventistas del séptimo día, escuchen, todavía creemos, que dije, aún creemos en la segunda venida e inminente venida de Cristo Jesús. Aquí está Jaime Juárez, ¿verdad? Aquí está, bueno, no sé por qué nos pasa. Tenemos, a ver, dale más adelante, José Bates. En realidad este era el capitán de barco, no Guillermo Miller. Aquí tenemos aquí tenemos un cuadro maravilloso de la venida de Jesús. ¿Cómo será ese evento, queridos hermanos? Desde niño, yo me sentaba por ahí en la banca, en las sillas de nuestra iglesita allá en la colonia Constitución. Antes en la iglesia central de la ciudad y después en la iglesita que se plantó una nueva iglesia. Y siempre me encantaban escuchar las profecías. Me encantaba escuchar a esos hermanos adultos, ya mayores de edad, con esa pasión, con ese fervor, con ese anhelo. Y decían, queridos hermanos, el Señor está a las puertas. Jesús viene muy pronto. Tenemos que estar listos como si viniera esta noche y trabajar por ganar a otros como si faltaran 100 años. Ahí recuerdo al hermano Ascensión García, hermano Chon, hermano Arnulfo Armenta, hermano Antonio Aispuro, mi padre, otros hermanos y otras hermanas, con qué anhelo se preparaban, recibían el sábado, despedían el sábado, estaban en la sociedad de jóvenes, iban a la obra misionera. Nuestra iglesia se enmarcaba porque pronto está por venir Jesús. Tenemos que estar listos, tenemos que anunciarle a la gente. Y así crecí, queridos hermanos, con ese anhelo, esa expectativa de que pronto, de un día para otro, el Señor Jesús aparecerá en la nube de los cielos. Y me pregunto, ¿acaso debemos bajar el ánimo? ¿Acaso debemos bajar la expectativa? ¿Acaso debemos estar diciendo como el siervo infiel, mi Señor viene, sí, pero se tarda en venir? No, queridos, debiéramos tener la pasión por la venida de Jesús, de tal manera que nos lleve a orar, nos lleve a consagrar, nos lleve a compartir. Si para ti 30 años es mucho, si para ti 1000 años es mucho, claro que es muchísimo para nosotros que no vivimos ni 100. Sin embargo, para Dios 1000 años ya pasaron, un parpadeo. No es gran cosa el tiempo. Si para Dios un día son como 1000 años, digamos, ¿cuánto tiempo hace que Jesús se fue al cielo? 2 días. Así que no se ha tardado realmente. Si para Dios un año, un día es como 1000 años, así que antier se fue Jesús en el tiempo de Dios. ¿No les parece? Así que se ha tardado Jesús. No. Y dice él mismo, dice, señores, el Señor no retarda su promesa, como alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se registren en el libro del cielo. Queridos hermanos, no podemos perder nuestra identidad. Y octubre de cada año debiera ser una regla, queridos ancianos, una regla, una norma para seguirla. El mes de octubre, aunque se ha destinado el mes de los pastores en nuestra iglesia y en otras denominaciones, debiéramos decir el mes de la iglesia adventista, el mes de nuestra identidad, el mes de nuestras raíces, donde la sociedad de jóvenes, la escuela sabática, los sermones, hablemos de nuestras doctrinas distintivas, como la doctrina del santuario, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del Santo Sábado, que podamos resaltar en este mes de octubre el mes de nuestra iglesia. ¿No les parece? Y qué hermoso será. Qué hermoso, como dice Isaías 51:11, que hemos visto, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Ellos vuelven a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus corazones. Tendrán gozo y felicidad. Y el dolor y el gemido se acabarán. Y enjugará Dios toda lágrima, dice Apocalipsis, de los ojos de ellos. Y el llanto no será más. Y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
son pasadas. Es historia antigua, es antigua historia. Ahora todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Como adventistas del séptimo día, el 22 de octubre del 44 marcó realmente el nacimiento de un movimiento adventista que es nuestra iglesia, que es la herencia que viene siendo la iglesia adventista del séptimo día. Claro que hubo chasco. 50,000 o más adventistas estaban esperando ese día. Y dice la historia que muchos dejaron de cosechar sus siembras, dejaron de atender sus parcelas, dejaron de atender sus negocios porque el día se acercaba. Se dedicaban a estudiar la palabra, a orar, porque el 22 de octubre estaba a las puertas. ¡Qué expectativa tan más hermosa! ¡Qué linda, qué lindo espíritu! Jesús viene. Los niños entre ellos se platicaban: Jesús ya viene, faltan 2 semanas, faltan 10 días. Juanito, Julio, ¿ya oíste? ¿Ya tu papi te dijo? Sí, sí, Luis, ya oí, Jesús viene. Qué linda expectativa, queridos. Pero qué tremendo, qué chasco. ¿Alguna vez en tu vida personal te has sentido chasqueado, chasqueada, como que Dios lo hizo? Tal vez sí, tal vez sí. Cuando has orado por tu hijo que se te muere, por tu hija que está enferma, por una situación de emergencia, y has clamado, has orado, y parece que Dios guarda ¿qué? Y yo que creía, y yo que pensaba: Señor, te he sido fiel, he obedecido tus mandamientos, siempre doy mis diezmos, mis ofrendas, guardo tu santo sábado, he hecho lo que tú me pedías, Señor, ¿por qué callas? Y a veces como que queremos, ¿qué cosa? Culparlo, como que queremos reclamarle, porque nos sentimos desilusionados, chasqueados, de que no hay respuesta aparentemente. Pareciera que Dios se tarda algunas veces. ¿Por qué sucede esto en nuestra familia, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo es posible que sucedió esto? Señor, no podemos entender. Y a veces nos chasqueamos y corren las lágrimas, duele el corazón. Pero el Señor dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. No porque yo quiera que así sea, dice el Señor, sino porque estamos en una guerra contra el enemigo de las almas y yo. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Estamos entre el conflicto de la gran controversia. Así que cuando venga el dolor, no pienses que yo te lo mando. Entiende, en el mundo hay un príncipe de las tinieblas. Y este mundo, dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo que no tiene nada que ver en mí. Pero yo he venido para vencer, y todos mis seguidores serán más que vencedores en Cristo Jesús. Adventistas del séptimo día, queridos, nos preguntamos a veces: ¿cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad que debiéramos estar proclamando? ¿Cuál es la verdad de hoy? ¿Cuál es la verdad que debiéramos estar exaltando relevantemente? ¿Cuál es? Cristo viene y está a las puertas. Amén. Si Él se tarda 100 años más, Cristo viene pronto. Amén. Si Él se tarda aparentemente para nosotros, Él no se ha tardado, queridos. Hace 2 días, digamos en el tiempo de la eternidad, 2 días no es nada, y ya creemos 2000 años, Señor, es mucho. Realmente no es nada en el pensamiento de Dios. Pero las profecías se han cumplido. Así todas las profecías se han cumplido. Creemos como adventistas del séptimo día que la única profecía que falta por cumplirse, hermanos, detalles de los eventos finales vienen suscitándose poco a poco, y se dice que los eventos finales serán ¿qué cosa? Rápidos, uno tras de otro. Pero la profecía que creemos que falta que se termine de cumplir, dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las criaturas, y por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando nosotros nos pongamos la pila misionera, prediquemos en nuestro territorio, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, cumplamos la misión, el Señor vendrá. La iglesia adventista del séptimo día nació en 1844.
tras el chasco sufrido por miles de milleritas, seguidores de este Guillermo Miller, al malinterpretar una fecha profética. Ellos creyeron que el final del tiempo profético de los 2300 días de Daniel 8:14 vendría Cristo a purificar su santuario, el cual para ellos era ¿qué cosa? Este mundo. ¿Y qué mejor elemento para purificar algo? El fuego. ¿Y cómo se terminará cuando Cristo venga? Este mundo, dice, con fuego será purificado. Así que no estaba tan mal el líder al interpretar si este santuario va a ser purificado, la venida de Cristo con el fuego va a purificar la tierra. Así que él interpretó que el santuario al cual se refería la profecía era ¿qué cosa? La tierra. Los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado, le dijo el ángel a Daniel. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera del 44, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. Escuchen, la mala interpretación de este punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 44 y que el gran acontecimiento representado por la predicación del santuario debía verificarse entonces, es decir, en el otoño del 44. Aún así, al fin del tiempo profético, se especificaba que el santuario será purificado, porque bíblicamente se debe tratar del santuario que está en el cielo, relatado en Hebreos 9:11, que dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definidos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Es el santuario donde en el cielo. En nuestra lección de escuela sabática usted tuvo que haber leído que el santuario aquí en la tierra era una ¿qué? Una copia. Y se le dijo a Moisés. Moisés no inventó el diseño, hermanos. Moisés no era alguien que iba a inventar cómo hacerlo. Dios le mostró en el monte una visión de lo que había en el cielo y le dice: así como has visto, haz de esto y de esto y de esta manera. Así que hay un santuario en el cielo. Ahora déjeme decirle, querido hermano adventista del séptimo día, si usted es un adventista del séptimo día real, original, genuino, usted tendrá que creer las doctrinas de los adventistas. Si usted no cree en las doctrinas de los adventistas, podrá hacer cualquier cosa, pero no es un adventista del séptimo día. Una doctrina de los adventistas del séptimo día dice que el cuarto mandamiento es el santo sábado y debe ser ¿qué cosa? Respetado como día santo del Señor. Segunda, la doctrina de la segunda venida de Cristo dice que vendrá en la nube de los cielos con todos sus santos ángeles, visible, audible, en cuerpo de carne y hueso. Jesús, ¿sí o no? Este mismo Jesús que ha sido tomado a sí mismo, así vendrá. Vendrá como los discípulos lo conocieron, queridos. Por lo tanto, tercero, si usted es un adventista, tendrá que creer también que el don profético que Dios le dio a este movimiento adventista fue a través del ministerio de un adolescente de escasos 17, 18 años, que en una reunión de oración, cuando estaban perplejos por ese chasco, ¿por qué no vino Jesús? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el error? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué pasa con este chasco? Grupos de oración. Y en ese grupo de oración dice la historia que el Señor se manifestó en esa jovencita y le mostró, dice, una visión del pueblo adventista. ¿Cuál es esa visión? Donde ella veía un camino ancho al principio y al final se hacía más angosto, ¿verdad? Por el horizonte que se aleja. Y allá al final, allá se veía la gloria de Dios.
Y entonces dice la palabra, el don de profecía, que Dios le mostró esa visión. Y dice, y yo en la visión buscaba al pueblo adventista, buscaba al pueblo de Dios y no lo veía. Y el ángel me dijo, mira más arriba, mira más alto. Y entonces dije mi mirada, y allá en ese camino angosto, que a un lado un precipicio, a otro lado otro precipicio, en la visión, veía yo ese grupo del pueblo adventista que iba avanzando, y Jesucristo iba al frente, iluminando el camino. En la medida que los adventistas fijaban su mirada en Jesús, se mantenían caminando. Pero algunos decían, yo pensaba que era más corto el camino, yo pensaba que era más cómodo el camino, yo pensaba que no era tan ascendente el camino. Y entonces dejaban de mirar a Jesús y miraban las perplejidades, miraban al lado, miraban al otro lado y caían en la vera del camino. Dice, entonces su corazón dice, pero ¿cómo? No tenemos nada que temer de lo que viene en el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha guiado a su pueblo a través del pasado y lo guiará hacia la eterna victoria para la gloria de Dios. Como adventista del séptimo día, si tú lo eres realmente, joven o señorita, si eres un adventista genuino, creerás en el don de profecía. Porque dice la palabra, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis, ¿qué cosa? Prosperados. El pueblo adventista creyó en el don de profecía, atendió al consejo del don de profecía. De repente, un ejemplo tan simple, en cierto lugar, dijo la hermana Juárez, en visión yo noté que este es el lugar donde hay que plantar un colegio. Aquí van a crecer los árboles y las frutas y los cereales. Y los hombres de la comunidad que conocían y expertos en el negocio de la agricultura, y esta señora, ¿de dónde salió? Está loca, ¿cómo se le ocurre? Aquí no hay lo más importante, que es agua. Y ahí están los hombres, y le dice, en ese lugar, allí, en ese espacio, hagan el pozo. Mirando a la doña Elena, señora mayor, sí, allí, señores, se les paga para que trabajen, no para que cuestionen. Así que empezaron a acabar 1 metro, 2 metros, 10 metros, 15 metros y nada de agua. En otras áreas vecinas, unos cuantos metros y borboteaba el agua. Pero allí, donde Elena de Guay decía, allí es el pozo y este va a ser una gran institución médica y misionera para la gloria de Dios. Y la veían. Siga escarbando. Señora, pura piedra, pura roca, pura tierra dura. Sígale picando. Sígale picando la tierra. Y ahí seguían los hombres, en contra de su voluntad, dice la historia. Y ellos siguieron escarbando hasta que después, ¿qué cosa? Fluyó el líquido vital, hermanos. Porque Dios había hablado. Y cuando Dios habla, Él hace las cosas suceder. Amén. Qué hermoso saber y recordar, hermanos, que los pioneros, los que iniciaron este movimiento adventista, creyeron en Dios, confiaron en la profecía y obedecieron. Por eso este pueblo ha sido prosperado. ¿Cuántas clínicas, cuántos hospitales, cuántas universidades, cuánta riqueza le ha dado Dios a este pueblo? Porque confió en su profeta, fue prosperado. Toda familia, todo joven, toda señorita que confíe en el consejo del don de profecía tendrá que leerlo primero. Pero si confía, Dios le va a guiar en todas las áreas de su vida. En la área espiritual, en la área familiar, en la área profesional. Dios te va a dar el consejo atinado, pero debes creer que el don profético está allí. Yo traje conmigo este mueble, este utensilio tan lindo. A ver, díganme un adventista, ¿cómo se llama esto que estoy levantando? ¿Cómo dice? Esto se llama propiciatorio. ¿Cómo se llama esto que estoy tocando? Este es el arca y esta es la tapa del arca. El propiciatorio, vean ustedes, hermanos, significa propicio. ¿Se acuerdan del que oró ahí en la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Qué decía el pecador? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué decía? Señor, perdóname. Esta tapa, ahí adentro están los 10 mandamientos.
Lo único que había en el arca era la santa ley de Dios, el trasunto del carácter, la presencia de Dios simbolizada a través de su santa ley. Y la tapa esta, interesante, que tenía dos ángeles de oro, ¿verdad?, cubriendo esa arca interesante del santuario. Este propiciatorio da la idea de gracia. ¿Da la idea de qué? De gracia. Aunque está la ley de Dios allí, nosotros desde Adán y Eva al presente estamos bajo la infinita gracia de Dios. Mentira de aquellos hermanos evangélicos, protestantes, que acusan y dicen: los adventistas del séptimo día son legalistas, ellos están bajo la ley, todavía están en el antiguo pacto, están pero en tinieblas. No, señores. ¿Acaso no somos salvos por la fe? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿deshacemos, destruimos la ley por la fe? No, antes la que la establecemos, la confirmamos. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta. La fe con obras es vida. La fe te lleva a obedecer por amor a Jesús. Amén. Por gratitud a Jesús. Y el ejemplo tan simple: ahí están los judíos, los hebreos, donde en Egipto están esclavizados, símbolo del pecado, están perdidos. Moisés llega como embajador de nuestro Dios. ¿Acaso Moisés llegó a Egipto, queridos, y le dijo a sus congéneres: señores, aquí están los 10 mandamientos, cuando los obedezcamos, cuando los cumplamos, cuando estemos sujetos a esta santa ley que Dios me dio, una vez que cumplamos los mandamientos, entonces saldremos libres de Egipto porque somos obedientes a la ley? ¿Le hizo así Moisés? No. Simplemente Dios lo mandó y le dije: Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y ustedes saben las maravillas, las plagas y tantas cosas que tuvo que hacer Dios para mostrar su poder, para afianzar la fe en el pueblo hebreo de que Dios estaba con ellos. Tuvo que hacer todas esas tipos de maravillas y milagros y operaciones, como hablaba el pastor anoche, ¿verdad? Cosas divinas, extraordinarias, que no la hizo Moisés, la hizo Dios a través de Moisés. Entonces, Dios saca al pueblo de la esclavitud, saca al pueblo del pecado, los salva, los redime, los rescata y los lleva por el desierto, dándole maná, dándole agua, dándole nube en el día, fuego en la noche para luz y calor, etc. Los lleva con bondad, como un padre tierno y amante, pero los lleva a un lugar. Y dice el cantito: allá en el monte Oreb la zarza ardía. ¿Y qué pasó? No se consumía. Y entonces ahí es donde Dios le habló a Moisés. Después vino ungido por Dios: en este monte me servirás. Y Dios lleva a ese pueblo dirigiéndolo, y entonces le dice a Moisés: tú solo, el pueblo se queda abajo, sube al monte, ayuno y oración, Moisés, 40 días, hermanos, sin comer ni beber, porque a medida que va subiendo menos agua. Así que Moisés subió por la gracia de Dios, siempre bajo la gracia de Dios. Propiciatorio es propicio, gracia, amor, perdón. Y entonces Moisés le dice: Moisés, aquí están las tablas, llévalas al pueblo y explícaselas. En la medida que ellos se mantengan dentro de esta protección, de esta ley protectora, ellos van a ser felices y sus familias van a prosperar. Y entonces Moisés le da los mandamientos. Así que primero Dios los salva, los rescata, y después le dice, como dice Jesús, dice, como dice Proverbios: dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Y después dice: mire tus ojos por mis caminos, y mis caminos no son penosos, no son gravosos. Estamos bajo la gracia propicia de nuestro Dios. Pero ahí dentro están los mandamientos, y debemos respetarlos, debemos obedecerlos como una gratitud, como un gozo, como una alegría maravillosa de nuestro Dios. Qué hermoso ministerio. ¿Podemos mostrar eso, por favor? Qué hermoso ministerio. Ok, gracias. Aquí está, no sé si yo le moví. Aquí está el santuario, ¿está bien?
Este es el santuario que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y esto el diseño de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios le mostró en el monte. ¿Podemos darle enseguida? Aquí me gusta esto. Aquí está el altar, si alcanza a verlo rojito en la lucecita. Este es el altar del incienso. ¿Está bien? Acá está el candelabro, aquí está la mesa de los panes de la propiciación, y acá adentro el único mueble que había en el lugar santísimo, bueno, este es el lugar santo, el atrio, por supuesto el patio, ¿verdad? El atrio, pero aquí es el lugar santo donde estaban estos utensilios. Y en el lugar santísimo, que ahorita está abierta la cortina aquí, ¿verdad?, siempre cerrada, estaba solamente el arca con el propiciatorio, que era la tapa, para mostrar gracia, propicio a favor de su pueblo. Vamos a darle otra pasada. Aquí está, hermanos, lo que debe emocionar, lo que debe darte gozo. Y como he dicho en algunas ocasiones, el Señor no retarda su promesa. Él viene pronto, pero Él quiere que su pueblo esté listo. Escuchen bien, Pastor Dennis Smith nos habló hace poco ahí a los pastores en la conferencia. Nos dio una linda conferencia sobre el Espíritu Santo, y nos dijo así: más de casi 30 pastores ahí sentados, como el pastor Peña. Ese pastor es escritor de las 40 madrugadas y del Espíritu Santo, etc. Vino desde Arizona, y entre otras cosas me acuerdo que nos dijo así: pastores, es un pastor de casi 70 años, pastores, si todavía tú eres un pastor orgulloso y no cambias, te quedas, te pierdes. Si todavía eres un pastor egoísta y no cambias, te quedas, no te vas a salvar. Y nos estaba hablando como una campaña evangelística. Dice: pastores, si todavía están albergando orgullo, suficiencia propia, confiando en su experiencia, la destreza de que ya lo saben hacer, la destreza y la falta de confianza, por supuesto, en el Señor, y no cambias, te pierdes. Y ahora yo se las paso a ustedes como mis feligreses, hermanos, al costo, así como me las sentenciaron. Si todavía tú, querido hermano, tienes una rencilla pendiente con alguien y lo miras pero de lejos, lo miras así medio de lejitos. Yo estuve en un grupo pequeño antier. Me gustó mucho el tema que se dio ahí en el grupo, y había que confesarle a Dios en silencio. Me dio gusto cómo abrieron su corazón, y una persona dijo: sí, yo estaba mal con alguien en la misma iglesia por tiempo, no talking each other, nada de hablar uno al otro, pero tuve que ser humilde, dijo, y tuve que pedir perdón y decirle: please, I was wrong, please forgive me. Yo estaba mal, por favor, perdona. Si hay algún pendientito, queridos, no importa cuántos cargos tengamos en la iglesia, cuántas responsabilidades desempeñemos, cuántas cosas muy buenas hagamos, a lo que Dios más le interesa no es las cosas que hagamos, es lo que somos. Él quiere que seamos como Jesús, que seamos sus discípulos. Y Él dice: si alguno quiere ser como yo, tiene que ser humilde, porque yo soy el humilde rabí de Galilea. Entonces, el Señor quiere venir pronto, hermanos, pero Él no viene hasta que nosotros estemos listos. Decía el pastor Smith Dennis: Dios, escuchen, pastores, así lo dijo, hermanos, yo creo que Dios no está esperando. Escuche, yo creo, dijo él, que Dios es tiempo de que no está esperando que el mundo lo acepte, que el mundo esté listo, que el mundo esté preparado para su venida, para el venir. Él está esperando que su iglesia
esté lista para ser trasladada. Y todavía hay indiferencia, todavía hay actitud de rebeldía, todavía hay actitud de desobediencia. El Señor mira lo que hay y dice: mi amada iglesia, si fuera hoy, muchos se quedarían. Quiero que mi iglesia esté lista. Y lo dice la sierva del Señor, Lecciones Prácticas, página 60. ¿Cómo olvidar ese texto? Cuando el carácter de Jesús se reproduzca en su pueblo, regresará Él a reclamarlo como suyo. Mientras eso no suceda, el Señor se espera, pero no para que terminemos de predicar en la India, en Europa, en Oceanía. Él espera que estemos listos para ser trasladados. Y una de las cosas que Él ha diseñado para edificar nuestro carácter es la testificación misionera. Tan simple como eso. Si yo quiero realmente estar listo para cuando Jesús venga y ser trasladado, una de las cosas que me preparará en mi carácter es compartir las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo a través del testimonio a las otras personas. Así que el mundo podrá no estar listo, pero el Señor vendrá. El mundo podrá rechazarle, pero el Señor vendrá. El mundo podrá no esperarle, pero el Señor vendrá. Pero Él quiere que su iglesia esté lista, esperando para ser trasladada. ¿No le parece? Por eso es importante que podamos seguir el ejemplo de Jesús en humildad, en obediencia, en sencillez. Y el ejemplo lo tenemos en la Trinidad. Dice Jesús: no os dejaré huérfanos, mandaré otro consolador, estará con vosotros, vendrá el Espíritu y estará con ustedes. Y dice: y Él no hará nada por sí solo, hará todo para lo que yo lo envío. Pero antes había dicho: yo no obro solo, con lo que el Padre me indicó, eso hago. Qué ejemplo de humildad de la divinidad. Jesucristo dependiendo: ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Cuál es el plan para hoy? Viene el Espíritu Santo y le dice: Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz, tú viviste aquí, ¿cómo quieres que haga la obra? Y entonces nos da los dones espirituales y reproduce en nosotros los frutos de su Santo Espíritu. Pero la iglesia necesita estar preparada y preparando a otros para que también estén listos para esa maravillosa salvación, queridos hermanos. Por eso es personal el estudio de tu palabra, la oración, la dedicación, la consagración. Es personal. Qué hermoso ver jóvenes señoritas con una experiencia espiritual. Qué hermoso ver jóvenes señoritas interesados en las cosas de Dios, interesados en la obra de Dios, interesados en servir al Señor. Porque eso dice el apóstol: haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren, para gloria de nuestro Dios. Quiero mostrar rápidamente unas cuantas páginas del PowerPoint rapidito para concluir rápidamente esta invitación, hermanos. Octubre es el mes de la identidad adventista, no lo olvides. Estudia las raíces del pueblo adventista, estudia la historia denominacional que nos identifica y nos ha identificado. No tenemos que avergonzarnos. Creemos en la segunda venida de Jesús. Creemos que está próximo, que está pronto. Recuerdo a ese pastor ancianito, Dallas, Texas, Fort Worth, Texas, 1980. Un pastor ya de casi 100 años de edad. Y dijo así: de la generación anterior a la anterior y a la anterior, ¿quién sabe cuántas generaciones contó? Pastores, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, pastores predicando este lindo evangelio de la segunda venida de Jesús, dijo el viejito. Durante 50 años he estado predicando la venida de Cristo, querido, dijo en la conferencia general allá en la iglesia mundial. Y yo creo todavía, a los casi 100 años de edad, que Jesús está a las puertas, dijo ese anciano. Y si el Señor me diera vitalidad y el Señor tardara otros 100 años, predicaría la inminente venida de Cristo Jesús, como está escrito en la palabra de nuestro Dios. Eso es convicción. Eso es estar convencido de que Cristo está a las puertas. Y si Él está a las puertas, no es tiempo de estar jugando
con que estoy mal con fulano y no le hablo. No es tiempo de andar jugando con que no me consagro o etcétera. Es tiempo de ser fieles a Jesús. Esa es la bendita esperanza. Los apóstoles, bien claramente dice de la iglesia primitiva, consideraban esta esperanza como una esperanza, ¿qué cosa? Bendita, dice Tito en otra versión, bienaventurada esperanza de ver pronto al Señor Jesucristo descendiendo a la luz de los cielos. La certeza de la segunda venida está arraigada en la confiabilidad de la palabra de nuestro Dios. El segundo advenimiento está íntimamente ligado con la primera venida de Cristo. Hay quienes no creen que Cristo vivió, no creen que Cristo existió, por lo tanto nunca creerán en la segunda venida de Él. Lo primero hay que creer que Él vino y Él estuvo. Ha tenido el cumplimiento, dice Gálatas, Dios envió a su Hijo. Amén. Vino la profecía y a la mitad de la semana fue ¿qué cosa? Crucificado. Vino la profecía y fue ungido al inicio de esa semana. Vino la profecía y el Señor permitió los eventos y ahí están apedreando a Esteban. Terminó la oportunidad para los judíos. Y entonces el evangelio es dado a quién? A los gentiles. Tú y yo somos los gentiles. Pero ya estamos en las uñas, decía un pastor, de la imagen de Daniel 2. Ya en la orillita de la uña, para que venga esa gran roca que es la venida de Jesús. Y qué bonito será, queridos hermanos, cuando nosotros veamos venir esa tremenda manifestación de la venida del Señor. El sueño de Nabucodonosor relativo a la imagen de metal dice, describe la forma cataclísmica como Cristo establecerá su reino de gloria. Dios vendrá y no callará. Dice la palabra que Él vendrá, interrumpirá la historia de este mundo, y así como la partió cuando Cristo vino, antes de Cristo y después de Cristo, ahora Cristo viene a plantar su reino eterno en esta tierra cuando sea renovada después de los 1000 años. Por lo tanto, queridos, estabas mirando, le dice Daniel, y de repente viste una roca, no lanzada por hombre, mano humana, sino vino del cielo, una roca que vino y le pegó ¿qué cosa? En los pies de la estatua y destruyó todos los reinos y volaron, y él se plantó, dice, hizo un gran ¿qué cosa? Un gran reino eterno que nunca será destruido. Queridos hermanos y amigos, Jesús ya hubiese venido décadas antes, pero a fin de que su iglesia esté lista, porque Él la ama entrañablemente, Él quiere que nosotros también estemos listos para cuando Él aparezca, como si hoy hubiese de venir, estar listos para su segunda venida de Cristo. Amén. Como adventistas te pregunto, ¿te gustaría seguir creyendo en la venida? Amén. ¿Seguir anunciándola? Amén. ¿Seguir amándola? Amén. Pero si no llegas a la última, de nada sirve que la creas. De nada sirve que la anuncies y de nada sirve que la ames, a menos que la apresures para que Él venga por nosotros y por nosotros por su gracia infinita. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que nos estemos listos. No reniegues, haz la obra que Dios te indica. Los talentos te los va a multiplicar y muy pronto veremos venir en la nube de los cielos y diremos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su eterna salvación. Dios bendiga. Y pregunto, ¿quieres hacer un acto de reconsagración y pedirle al Señor que seas apasionado por la venida de Jesús? Si ese es tu deseo, levanta tu mano. Querido Padre, como dijera el gran apóstol Juan allá en la isla de Patmos, cuando tú le dijiste, ciertamente, Juan, vengo en breve. Y él contestó, sí, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Permite que esa sea nuestra oración, nuestra pasión y el móvil que nos mueva donde sea para hacer tu obra, porque queremos ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Como adventistas reafirmamos, creemos en las doctrinas distintivas de este pueblo y creemos que muy pronto se cumplirá y veremos venir en la nube de los cielos a Jesús con su galardón con Él.
En el nombre bendito. Amén. Amén.